Continuando con el ciclo de entrevistas previo al inicio del importante Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, hoy nos acompaña, tenemos el honor, tenemos el gusto, el placer de contar con la doctora Giovanna Bejarano Gerke. Guiomar, por favor, disculpe, Guiomar, Guiomar, no soy Giovanna. por favor, Guiomar. Es más, me voy a permitir leer, por la importancia, me voy a permitir leer el currículum. Discúlpeme, doctora. Es la doctora, tiene maestría, la doctora Guiomar eh, nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, y trabaja como psicóloga en el área forense en materia penal, familiar, civil y laboral a nivel nacional. Es presidenta y fundadora de la Asociación Científica de Psicólogos Forense, actual representante para Bolivia de la Dirección Científica de la Asociación Latinoamericana de Psicólogos Jurídicos y Forenses con base en Colombia. Es miembro y fundadora de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, es vicepresidente de la de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, entre otras sociedades. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Konstanz, si me equivoco con algún nombre, usted me ¿Está corrige, bien? doctora, en Alemania, culminando con el nivel de maestría en el área de psicología forense. Luego profundizó sus conocimientos con un diplomado de psicología jurídica con la ALPJF y otros más. Es docente universitaria de pregrado y posgrado a nivel nacional, básicamente en temas psicojurídicos. Es vicepresidente nacional de la Junta Directiva de Aldea Infantiles SOS Bolivia. Expone permanentemente distintos temas psicojurídicos a nivel nacional e internacional, así como participar en muchos canales de televisión que requieren su conocimiento, su experiencia. Tiene varias publicaciones de distintos temas relacionados con el área psicojurídico, es condecorada por varios méritos, por distintas instancias. Su objetivo de vida se enmarca en la búsqueda de la justicia a través de la cientificidad, los derechos humanos y dentro de la convicción de favorecer una cultura de paz. Wow, es un lujo contar con usted, doctora. Las disculpas por el error al inicio de su nombre, perdóneme usted. La verdad, un gusto estar con usted, doctora. Bienvenida, gracias por compartir con nosotros en este espacio. La doctora nos va a honrar con acompañarnos en el Congreso de Psicología Jurídica y Forense a desarrollarse el 18 y 19. Estamos ya a pocos días. Eh, Doctora, para hablar con usted el tema, empiezo, a ver, ¿qué sería delitos contra la vida, doctora? ¿Cómo podríamos definir lo que son los delitos contra la vida? Uy, es un tema realmente muy importante el de delitos contra la vida porque es uno de los temas que más nos requieren como peritos forenses a nosotros. Y bueno, tiene que ver con todos los elementos psicojurídicos, inclusive criminológicos, de entender la conducta que lleva a dar muerte a otra persona, ¿no? Porque evidentemente el ser humano es la única especie que mata inclusive hasta por placer o es violento hasta por una expresión, ¿no? En cambio, un animal mata porque quiere sobrevivir, porque necesita comer, todos los carnívoros, ¿no? Pero nosotros podemos matar por el simple hecho de hacerlo, por la curiosidad o por otro tipo de situaciones. Entonces, nos es muy extraño como seres humanos entender por qué las personas llegan a aquello. Entonces, hay una suma de factores que se juntan en esta situación en cuanto a las formas de matar, y además y jurídicamente en cuanto a los diferentes tipos de delitos que existen, ¿no? Es muy interesante hacer este análisis en el sentido de que puede llevar a una persona a cometer un delito contra la vida, si es que es un elemento que ha sido planificado o no, o es una reacción hacia una situación como una defensa, o está movido por sus emociones, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una serie de factores que se tienen que analizar en esta situación de delitos contra la vida, porque en teoría es algo que
en todos los países del mundo está prohibido matar, asesinar, y sin embargo es un delito tan frecuente, ¿no? Entonces es interesante analizar todo esto, se juntan básicamente factores cognitivos, es decir, cómo nosotros pensamos como personas, nuestra personalidad, es decir, cómo somos como individuos, y también se nos juntan factores ambientales, o sea, porque nosotros reaccionamos a lo largo de nuestra vida a todos estos factores ambientales. Desde luego que hay también un componente fisiológico, biológico, no tanto diría genético, pero sí que puede jugar un rol importante, ¿no? Y bueno, y esto en cada situación y en cada persona de manera distinta. Por eso es que es tan difícil el poder abordar un tema jurídico desde de una persona que da muerte a otra para poner una simple solución y hacer un simple proceso para llegar a una condena. Hay que analizar tremendamente muchos aspectos, en realidad conjuncionados, ¿no? Entre lo que es la criminología, lo que es la investigación criminal, lo que es la psicología, inclusive unida a lo que es la medicina legal y otro tipo de ciencias que coadyuvan en esto, ¿no? Porque el ser humano es todo un proceso de pasos que se siguen a lo largo de llegar al acto como tal dar muerte a una persona, o sea, a partir de un impulso que tal vez muchos de nosotros, los que nos están escuchando, habrían tenido alguna vez un impulso de dar muerte a una persona, pero de ahí a que lo hayan hecho, no han llegado, gracias a Dios, a ello. ¿Por qué? Porque pasamos por una serie de factores desde el impulso, ese impulso avanza un poco y se transforma en una especie de, no solamente es impulso, sino que yo ya quiero, es una especie de deseo. Ese deseo también se puede ir transformando a través de ciertas circunstancias a un propósito. Ese propósito hace que ya uno vaya pensando de qué forma lo haría. Entonces empieza a canalizar diferentes acciones y recién se llega al acto, ¿no? Entonces no es algo inmediato. Ahora hay veces que este proceso es muy corto y hay veces que este proceso es bastante largo. Todo depende de muchos factores, ¿no? Y en estos delitos contra la vida, pues tenemos nosotros en Bolivia muchísimas leyes que abordan esto, asesinato, homicidio en accidente de tránsito, homicidio por emoción violenta, el propio feminicidio. Es decir, tenemos diferentes tipificaciones, como se dice, para poder entender este fenómeno y poder abordar este acto delincuencial para poder clasificarlo adecuadamente y que la persona también por ello llegue a cumplir la condena que corresponde, ¿no? Porque estamos desde homicidio en accidente de tránsito, que si no me equivoco son de 3 a 5 años, algo así, eh, hasta 30 años, o feminicidio, que son 30 años sin derecho a indulto. Entonces tenemos un gran abanico de años de condena para una situación de este estilo. Y doctora, ¿a qué se refiere o a qué se entiende sobre desarrollo a la criminalidad? A ver, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Uno siempre se pregunta, y es la pregunta que nos plantea mucho, ¿el delincuente nace o se hace, ¿no? Entonces, es esa pregunta del millón que nosotros siempre nos preguntamos, y a esto también se juntan una serie de ciencias adicionales para tratar este tema, abordar este tema que vendría a ser en base o canalizado por la criminología, pero a través de lo que es la psicología evolutiva como tal, es decir, cómo nosotros como seres humanos desarrollamos a lo largo de nuestros años, de nuestra vida, y cómo vamos introyectando conductas adaptadas a la sociedad o desadaptadas a la sociedad. Pero también hay que estudiar la psicología social porque es el medio ambiente el que nos influye de alguna forma. Hoy por hoy estamos viviendo una naturalización muy severa de la violencia. También, desde luego, una psicología biológica y, desde luego, la psicología del comportamiento, porque es la conducta la que al final lleva a esta situación. Entonces, todo esto lleva a que por cada uno de estos factores que he planteado se deban analizar diferentes subelementos para poder entender este desarrollo, donde lo más importante tal vez sería plantear que es el desarrollo, digamos, desde la primera infancia en nuestros hogares, el tipo de vínculo afectivo que hemos podido generar con nuestros padres, y por eso es que es también tan importante que nuestros padres sean a quienes se dé mucho tiempo para criar a los niños,
generen un lazo afectivo, emocional fuerte para que estos niños generen una serie de factores personales como es la empatía, porque la empatía hace que nosotros podamos ponernos en el lugar de los demás, lo que los peores delincuentes no hacen, y por eso es que cometen delitos tan terribles. Pero si esto se va desarrollando desde que uno es niño, entonces es un elemento positivo para que no se busquen este tipo de acciones, digamos, delincuenciales, ¿no? Porque una persona, un niño que no ha crecido desarrollando lo que es empatía, o también un niño que no ha crecido adaptándose a su medio y a las vicisitudes o problemas que nos va generando el entorno, o que los niños de por sí son inmediatistas, quieren las cosas ya, pero eso se supera a lo largo de los años. Si no lo superan, entonces evidentemente tienen este problema de ir generando una conducta desadaptativa, una conducta que inclusive puede estar ligada con lo que se llama, según el DSM, el trastorno desafiante oposicionistas, o niños que tienen un patrón de conducta negativista muy opositora, digamos, de todo lo que les implica autoridad, padres, profesores, todo lo que es autoridad, ellos se oponen a todo lo que es socialmente aceptado. Entonces, claro, este tipo de socialización o de desarrollo son niños que tienen poco miedo al castigo, no tienen empatía, no sienten culpa cuando cometen algo. Por ejemplo, si son acosadores en su colegio y maltratan a otros compañeros, no se sienten culpables, al contrario, para ellos es una diversión. Si maltratan animales, es también una diversión. No tienen una relación buena con sus padres, un buen apego hacia sus padres. Sus metas inclusive son muy inmediatas, son a corto plazo, no son a largo plazo. Sus emociones son inestables, están felices y al rato están muy enojados, o están contentos o al rato están son muy impacientes. Entonces hace que el procesamiento del pensamiento inclusive sea bastante limitativo para la consecución de metas inmediatas, y eso los lleva a que en la vida adulta puedan cometer delitos porque buscan una vida fácil, una vida donde pueden satisfacer sus necesidades de forma inmediata, ya sean las sexuales, las económicas o inclusive materiales, en vez de buscar metas a largo plazo, como es a través de un estudio universitario, un trabajo, etcétera, ¿no? Son chicos inmediatistas, con metas inclusive efímeras, ¿no? Depresivos, hostiles, negativistas. Y bueno, si se juntan además entre muchachos que tienen las mismas inclinaciones, pues aún se complica más toda esta figura. Y así son muchos factores los que se juntan para llegar a poder desatar en la edad adolescente, joven, una conducta delincuencial que encima ya va creciendo por sí sola, ¿no? Si hablamos de imputabilidad, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos entender, doctora, aprovechando su experiencia? A ver, la imputabilidad en realidad es una nosología legal, no es psicológica, pero nos preguntan a nosotros como psicólogos cuando una persona habría cometido un delito violento en general y se esté dudando sobre su capacidad de haber entendido el hecho que ha cometido. O sea, como se dice, el elemento cognitivo, que es el elemento mental de haber entendido lo que ha hecho, unido al elemento volitivo, que es la capacidad de entender el daño que está generando, las consecuencias de lo que estaría generando, y eso específicamente al momento del hecho. Entonces hay personas que por alguna razón, por una enfermedad mental, una esquizofrenia, una situación, una psicosis, puede ser que cometan un delito en una situación mental en la cual no entienden, en la cual sus capacidades cognitivas, afectivas, volitivas estarían afectadas y no pueden actuar acorde a esa comprensión. Entonces hay que analizar este factor. Entonces, no es simplemente todos somos imputables porque todos decidimos. O sea, las personas sanas somos imputables porque decidimos lo que hacemos. Estamos en la posición de decidir. Yo sé que robar es malo y si robo, pues entonces soy imputable porque yo sé que eso estaba mal. Pero si tengo una enfermedad mental, pues no tengo la posibilidad de hacerlo.
¿no? Ahora, hay algunos eximientes, o lo que dice el derecho, causas de justificación, lícitos, por ejemplo, el estado de necesidad o la legítima defensa. O sea, cuando una persona por necesidad roba, pero el robo tiene que ir relacionado con esa necesidad. Por ejemplo, el hambre y uno roba un pan. No es que por robar voy a robar una casa o una computadora, porque eso no es una necesidad del momento de vida o muerte. O la legítima defensa, que es defendiéndose del agresor inicial y por defenderse, pues termina uno volviéndose agresor, ¿no? Son los dos elementos únicos que el derecho admite como eximientes de la responsabilidad penal, o sea, serían inimputables estas personas por el contexto en el cual se ha dado su delito. Sin embargo, cuando la persona es imputable, es porque es sana mentalmente y es inimputable por los elementos que acabo de plantear. Tiene algún trastorno mental orgánico grave, un trastorno mental transitorio o inclusive retardo mental severo. Bueno, normalmente ellos no cometen delitos. Algo que le haya afectado muy fuerte en lo que es la alteración de su percepción, de sus cogniciones, de sus actos y de todo, ¿no? Entonces, es un elemento muy interesante que hay que analizarlo en forma conjunta, ¿no? Así es, recordar que estamos con la doctora Bejarano Guerque. Estamos a días ya de iniciar el Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. Y aprovechando, doctora, y hablar un poco de un tema que también está, digamos que es como contemporáneo, el tema del ciberacoso, doctora. ¿Qué se entiende por eso, doctora Bejarano? Primero hay que entender que el acoso es una forma de, que es muy serio, ¿no? Realmente últimamente está muy en boga. Es un problema muy grande para la sociedad porque pasa en todas partes, a cualquier persona, inclusive a cualquier edad, ¿no? Pueden ser personas adultas, en el campo laboral, en el campo escolar, inclusive, todas las edades, razas, niveles de educación, etcétera, y pasa en todos. Y esto se canaliza el ciberacoso a partir de generar un sistemático daño a través de las redes sociales, sistemático, prolongado en el tiempo y que genere daño, ¿no? Entonces, es una situación en la cual las personas se munen ya sea con identidades falsas o conocidas, dependiendo, digamos, porque hay muchas formas de molestar, ya sea verbalmente, a través de fotos o videos insultativos, directos, o de molestar a la persona a través de las redes sociales, eh, usando el Internet, celulares o cualquier otra tecnología para atacar, ¿no? Es una forma de acoso, ¿no? Con estas tecnologías, mandar mensajes de texto, hacer circular chismes de situaciones en las páginas sociales, crear inclusive sitios web con videos o fotos que son humillantes para la persona, Photoshops y qué sé yo, es terrible el ciberacoso. Y ya le digo, puede darse en los colegios o puede darse en los campos laborales o inclusive los acosadores que quieren alguna cuestión, algún favor sexual a cambio de, etcétera. Es muy grande la forma, las formas que se están dando. Entendemos, doctora, que existe el bullying. ¿Y qué diferencia podría haber o cómo se puede entender entre el bullying respecto del ciberbullying, por ejemplo? Ya. El bullying en realidad es lo que se entiende como acoso escolar. Está dentro de lo que es el acoso escolar, así como el acoso laboral está dentro del campo laboral. Y una de las formas del acoso escolar puede ser el ciberacoso escolar, o sea, el bullying escolar, ¿no? Pero el acoso escolar es algo que también se está dando muchísimo en nuestro medio, en cualquier colegio, en cualquier edad del colegio, y lamentablemente, bueno, aquí se plantea de una especie de eh, eh, esta cuestión de una especie de triángulo se está planteando entre el acosador, el acosado y el grupo que apoya al acosador, ¿no? Es un triángulo mucho más claro que el que encontramos en el acoso laboral, ¿no? Tenemos a la víctima del acoso
del acoso escolar, ¿no? Es un niño, digamos, que llega a su casa se lo molesta, se le rompen las cosas, le quitan plata, le generan heridas y cuando llega a su casa, pues le da miedo, pues sus papás encima lo riñan, entonces no explica bien qué le ha pasado, entonces su papá lo sigue riñendo, entonces como que empieza a sufrir prácticamente en todas partes, empieza a generar otro tipo de síntomas como dolores de estómago, problemas de sueño, problemas de alimentación, etcétera. Se mantiene alejado de todos sus compañeros, solo el fin de semana está tranquilo, pero el domingo ya otra vez está ansioso porque sabe que el lunes tiene que volver al colegio nuevamente, afecta generalmente a sus calificaciones escolares, está muy triste, se llega inclusive a culpabilizar por todas estas situaciones que le pasa y su comportamiento cambia totalmente. Pero ese es uno de los lados. El otro lado que tenemos que ver es el del acosador, que el acosador normalmente es un muchacho que está apoyado por sus padres fomentan de alguna forma esta violencia, es violento no solamente con uno, sino puede ser con varios, y su violencia puede ser verbal o física, eh, puede ser que algunas veces lo manden donde el director o el profesor, pero él siempre dice que es una broma y que no ha pasado así, que son amigos y qué sé yo. Y a veces el entorno, que son los chicos, los amigos, ¿no? Los amigos, los amigos son los que los pueden estar, digamos, impulsando. ¿Por qué? Los impulsan, ¿por qué? Porque sienten que si no lo apoyo, yo voy a ser el siguiente acosado, ¿no? Entonces es todo un círculo complejo, ¿no? Este acosador en realidad ni reconoce su responsabilidad y toda cuestión por el estilo, ¿no? Hay muchos riesgos, tanto para ser acosado como para ser acosador. Doctora, eh, qué consecuencias sobre el mismo tema, qué consecuencias legales podrían tener, por ejemplo, este tipo de situaciones de ciberacoso? Uy, las consecuencias pueden ser a corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, todo depende, porque lo que se busca es que el entorno se involucre. Cuando hay un acoso escolar, los profesores, los padres, tanto del acosador como del acosado, y digo esto en forma genérica porque pueden ser chicas o chicos, tanto las víctimas como los agresores, deberían involucrarse y tomar, digamos, cartas en el asunto, ¿no? Deberían ser llamados al colegio, a hablar, a tratar de hacer una especie de intervención psicológica de los psicólogos del colegio, tanto con la víctima como con el agresor, juntarlos en algún momento, favorecer que haya una pedida de disculpas, o sea que primero obviamente el acosador tiene que asumir este, esta responsabilidad, lo cual es muy difícil. Los padres tampoco ayudan muchas veces, por eso se necesita que se hable por separado y un trabajo, digamos, sistemático entre el psicólogo, los padres, el psicólogo, los niños, el psicólogo, los profesores, y así ir haciendo combinaciones hasta llegar a abordarlos a todos, ¿no? Para que esto haya seguimiento inclusive y acabe. ¿Por qué? Porque las consecuencias tenemos que generan bulimia, generan malas notas, se pueden aplazar, inclusive pueden llegar a generar, y se han visto casos mundiales de suicidio, inclusive en adolescentes. Entonces, no es una situación que nosotros debamos despreciar. El caso del adulto, lo propio, ¿no? Tampoco es algo que no genera nada, genera un despido indirecto porque la persona puede llegar a renunciar, problemas psicosomáticos, ¿no? Entonces son muchos los problemas los que se pueden llegar a generar después de todo esto. ¿Cómo, cómo podrían las víctimas, doctora, de este tipo de ciberacosos buscar ese apoyo, esa ayuda necesaria? Bueno, hay que ir a donde psicólogos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tener médicos de cabecera, dentistas a los que consultamos siempre, pero no tenemos la costumbre de tener un psicólogo de cabecera que pienso que es tanto más importante que un médico, un pediatra, ¿no? Por lo menos estarían a la par, ¿no? Es una cuestión cultural que nosotros creemos que el que va al psicólogo es porque está loco. Y no es así, el que va al psicólogo es porque todos necesitamos psicólogos a lo largo de diferentes momentos de nuestra vida, todos, sin excepción, porque tenemos momentos complejos en los cuales nos estamos desenvolviendo,
o qué sé yo, un divorcio, una muerte de un ser muy querido. Entonces, problemas laborales, que cuestionen lo que sea, necesitamos psicólogos y cuando somos niños lo propio, ¿no? Que nos acompañen y nos ayuden a entrar en la etapa de la adolescencia, a superar la ruptura amorosa que pueda tener una pareja, inclusive la ruptura que se pueda dar con los padres, porque, o la relación propia que uno tiene con los padres, porque todo eso ayuda a que estemos estables y esa estabilidad también nos va a ahuyentar de cometer delitos o de ser personas violentas o de ser personas infelices, por último. Como siempre, es importante, muy interesante conversar con la doctora Bejarano Berke. Doctora, por qué algunas personas se convierten en acosadoras en línea desde el punto de vista, a ver, psicológico? ¿Por Bueno, qué? en realidad el del típico perfil del acosador es, bueno, el de línea tiene algunas especificidades más, porque si uno decide utilizar las redes sociales es porque está buscando en muchos casos el anonimato o por lo menos la distancia entre la víctima y el agresor, ¿no? Porque una cosa es agredir cara a cara y otra cosa es agredir a través de una red social donde la persona puede estar inclusive su identidad desconocida. Entonces ahí vemos personas que por ahí tienen problemas consigo mismas, tienen por ahí un trastorno esquizoide, o sea, personas que tienen problemas para un relacionamiento social, etcétera. Pero los riesgos de ser acosador, o sea, normalmente es porque quieren dominar, quieren ser populares, quieren ser los que decidan un poco el destino de los otros y gozan ejerciendo poder sobre el otro y viendo las consecuencias sobre el otro, negativas, lamentablemente, consecuencias negativas, que los hace a ellos sentirse un tanto mejor en el problema personal que tienen, ¿no? Y les gusta dominar, estar a cargo de las demás personas. Son, en realidad, personas bastante aisladas, deprimidas o ansiosas, pero que parecen ser líderes, ¿no? En el colegio pueden ser líderes, pero en realidad tienen problemas para tener una relación positiva que no sea a través de la violencia, ¿no? Por eso es que se habla que pueden tener problemas de baja autoestima, aunque aparenten tener alta autoestima, Ujú. ¿no? Tienen muchos problemas para involucrarse con el colegio, con su curso, ¿no? Entonces deciden hacerlo a través de las redes sociales y ese es el gran el problema que puedan tener estos chicos, ¿no? Para ir terminando, doctora, este tema, la pregunta sería, a ver, ¿cómo, qué medidas o qué podría ser o qué papel podrían tener los medios de comunicación para un poco prevenir, ¿no es cierto?, a los jóvenes a sufrir este tipo de problemas que es bastante delicado. Yo pienso que los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado, inclusive con todo aquello que lamentablemente para los medios de comunicación una mala noticia es una excelente noticia porque todo aquello que es perverso, que Ahí es violento, que llama, entonces vende. Entonces ahí es un gran problema para ellos, ¿no? En Europa hay unas leyes que, por ejemplo, cuando hay temas de un asesinato muy cruento, inclusive estos que matan a varias personas en una sola, están prohibidos de salir por todos los medios de comunicación, porque estas personas tienen su cuarto de hora de fama y es un está. cuarto de hora tremendo, precisamente por el perfil que indicábamos hace un rato, ¿no? Son personas apocadas, muchos de ellos siempre han sido por debajeadas y inclusive maltratadas, inclusive, y que después de repente cobran un protagonismo importante. Ok, van a terminar en la cárcel, qué sé yo, pero tienen un cuarto de hora en que ahora sí me van a respetar, ahora sí me van a temer, ahora sí yo tengo el control de lo que está pasando. Entonces, los medios de comunicación deberían realmente bajar mucho todo aquello que es noticia de violencia. Y hoy por hoy todos los noticieros y los programas, las películas, todas son, mientras más violencia, más público atrae. Sin embargo, pienso que en realidad la verdadera prevención no está tanto en eso, o por lo menos de forma conjunta, está en las familias, ¿no? En las familias que Correcto. generen un diálogo con sus niños, que confianza para que los niños les puedan contar permanentemente aquello que sienten,
aquello que les pasa y los padres estén atentos y no minimicen, porque los papás a veces cuando el niño viene y dice, mami, ay, no le hagas caso, no le hagas caso. Y claro, son ellos los que le quitan todas las herramientas al pobre niño y lo Así, lanzan a, a, a la, a la fauce eh, de los lobos, ¿no? es cierto, es muy cierto. Y la verdad me quitó, le tenía una última pregunta y era justamente el tema la labor de los padres que tenemos. ¿Qué labor tenemos nosotros justamente para ayudarles a los niños, a nuestros hijos y a todos al final, a la sociedad justamente a protegernos de alguna manera, ¿no es cierto?, de este tipo de problemas que es muy grave, es terrible. Quiero agradecerle, doctora, gracias por estar con nosotros. La invitación, como siempre, para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos con, y gracias a CADEPEC también, que nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de desarrollar y llevar adelante este congreso que ya viene pronto. Vamos a tener el honor de contar con la doctora Bejarano Berque. Ella es una exponente, pero de primera línea en Bolivia. Así que, doctora, sus últimas palabras para despedirnos y vamos a estar permanentemente, seguramente, en comunicación. No, más que más agradecerle a ustedes, a Cadepec y a usted, Carlos Céspedes, por habilitar este tipo de temas, por mostrar este tipo de temas que hoy por hoy son tan necesarios para el esclarecimiento de tantos hechos delictivos y para tratar de coadyuvar en esta reforma judicial que queremos nosotros encaminar en nuestro país para que la justicia boliviana se reencamine adecuadamente y se pueda confiar en la justicia boliviana. Correcto, así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Hasta siempre.